Bueno, primero que hemos terminado de ver algunos temitas esenciales de lo que era justamente el flujo de caja, ¿ya? Hay la posibilidad, chicos, de que posiblemente de aquí a unos 10 días, ¿ya? Voy a traer una persona que está actualmente en Alemania, que trabaja en Ernst Young, ¿ya? Y es un experto en todo lo que significa la parte de adquisición de mergers and acquisitions y todo ese tipo de operaciones financieras. Entonces, para que un poquito les muestre cómo, cómo se debería estructurar lo que es un modelo financiero desde todas las variables que involucran, digamos, los flujos de caja, o sea, hasta llegar hasta un flujo de caja, ¿no? Entonces, que les muestre un poco cómo realmente en la vida real esto funciona, para que ustedes tengan un poquito una idea. Todavía no hemos concretado una fecha, pero vamos a ver de que yo creo que en unas 2 semanitas para que realmente lo que hemos hablado la clase anterior, ese breve repaso de lo que han sido los diferentes indicadores de evaluación, los veamos, pero con algo más, ¿no? Un algo más que va a salir justamente de la evaluación que vamos a hacer un poco más adelante de bonos y evaluación de lo que son stocks y cómo se puede utilizar algunos otros tipos de parámetros del mercado, ¿no? Del mercado de valores, para poder hacer un tipo de evaluación mucho más certera. ¿Ok? Pero eso yo ya les voy a aclarar un poquito, pero sí me gustaría que eso lo vayamos cerrando y que vaya quedando, digamos, de alguna forma esto, digamos, bien, digamos, clarificado en la forma en la cual nosotros podamos adecuar el tema o sea, que a ustedes les quede claro, ¿no? Todo, cómo se cierra, digamos, todo ese sistema de lo que son los flujos de caja, ¿no? Bien, a ver, la clase anterior nos hemos estado enfocando en lo que es el riesgo y retorno, los fundamentos, hemos hablado de la relación de riesgo-retorno y siempre tenemos que tomar en cuenta, chicos, y obviamente ustedes ya por demás tienen que saberlo, ¿no? De que obviamente que siempre va a haber una relación en términos del riesgo, o sea, del retorno y lo que puede significar un nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, en la medida que el riesgo, por ejemplo, pueda subir, ¿no? Entonces, ¿qué expectativa tenemos en términos del retorno? Entonces, nuestro retorno debería ir, digamos, de alguna forma viéndose afectado con una disminución, ¿no? Entonces, es, digamos, una teoría lógica. Sin embargo, cuando nosotros incorporamos lo que viene a ser la probabilidad de ocurrencia e incorporamos lo que significa el tema de la distribución a través de un portafolio, la creación de un portafolio de inversiones, entonces nosotros podemos de alguna forma afectar este riesgo, ¿cierto? Tratar de que reduciendo en algo los niveles de riesgo, también nos reduzcan en algo, perdón, nos incrementen en algo los niveles de retorno, ¿no? Entonces que el impacto no sea tan correlacional, ¿no? Como que vamos a ver en un momento más lo que es la relación de Pearson, ¿no? Y cómo esto nos puede afectar en términos de lo que significa la relación inversa que existe entre el riesgo y el retorno. Vamos a verlo desde una perspectiva un poquito más, digamos, general, ya todo lo que prácticamente significa este tema de el riesgo y el retorno y qué implicación tiene desde la forma en la cual nosotros podemos llegar a interpretar este tipo de variables. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos el retorno esperado, lo podemos medir básicamente en términos de la relación de la sumatoria de los retornos, ¿no? En el tiempo, ¿no? Pero afectados por un tema de una probabilidad de ocurrencia. Entonces, aquí nos estamos estamos aproximando a una distribución continua o una distribución discontinua, chicos. Acordemos un poquito su curso de estadística. Inicialmente, a través de los valores, vamos a tener una distribución discontinua, ¿cierto? Porque tenemos muchos valores que, en la medida que sea más, vamos a poder generar una distribución, digamos, continua. Si nosotros nos acordamos, por ejemplo, de lo que es una distribución normal, ¿cierto? ¿Cómo construimos esta distribución normal? Esta distribución normal la construimos a través de miles de datos, ¿cierto? N datos. Cada uno de estos son distribuciones discontinuas. Entonces, en la medida que nosotros conjuncionamos todo, estamos generando una distribución continua que es ya básicamente una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, cuando yo tengo datos únicos acá, entonces estoy hablando de un cálculo individual por puntos de datos dentro de lo que viene a ser mi distribución.
¿cierto? Es lo que básicamente estoy planteando. Pero como ya estoy involucrando una probabilidad de ocurrencia, estoy diciendo que hay una probabilidad de que esto, digamos, este retorno se vea afectado por una probabilidad de que pueda estar ocurriendo algún evento específico, ¿no? Entonces, claro, aquí viene un tema, pero profe, ¿cómo determino esta probabilidad? Aquí hay, digamos, diversos tipos de parámetros que uno puede justamente medir a través de lo que vendría a ser, digamos, el, um, digamos, el nivel de ocurrencia que podría ocurrir, ¿no? Por lo general, y nosotros vamos a ver desde una perspectiva bien teórica, ¿no? Vamos siempre a acercarnos a una distribución normal, ¿no? Donde vas a tener, por ejemplo, una cola, ¿no? Vas a tener una cola que prácticamente te va a calcular, digamos, un incremento en términos de probabilidad y otros que te va a calcular un incremento en probabilidad, pero siempre la sumatoria de estos nos tiene que dar igual a 1 o al 100%, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos son retornos esperados, ¿no? Que queremos, o sea, que pretenderíamos que ocurran, pero esos retornos están asociados a una probabilidad de ocurrencia, ¿no? ¿Alguien tenía una pregunta, chicos? Creo que, ¿no? Okay. A una probabilidad de ocurrencia. Entonces, ese es, digamos, el primer concepto que nosotros tenemos que poder determinar. Entonces, si nosotros nos basaríamos en este principio y tomando, digamos, el siguiente ejemplo, aquí tengo, digamos, una acción, ¿ya? Esta acción, digamos, el stock que tiene BW, ya, Basket Wonders, ¿ya? Entonces, yo tengo ciertos retornos, ¿no? Ciertos retornos que yo estoy preveyendo que puedan ocurrir, digamos, en un futuro, ¿no? Entonces, yo pienso que estos valores que tengo acá pueden tener, digamos, una probabilidad de ocurrencia de esta naturaleza. Si ustedes se fijan en esta probabilidad de ocurrencia, es básicamente, si lo vemos así, es una distribución normal, ¿no? Tengo, digamos, mi media, y aquí tengo básicamente lo que va a significar mis colas, ¿no? Esto solamente, nuevamente, chicos, esto lo estoy haciendo, lo estoy manejando desde esa forma, únicamente para que pueda digamos, tener una perspectiva del análisis que vamos a hacer. En la práctica, todo esto se maneja a través de sistemas de softwares, ¿no? Donde ya las probabilidades se las van a asociar a través de una distribución que ya te está absorbiendo todo esto. Pero para entender bien lo que está pasando ahí es donde justamente generamos este tipo, digamos, de relación. Entonces, nosotros tenemos básicamente una expectativa en términos de lo que vienen a ser los diferentes tipos de retornos, ¿no? En este caso, fíjense, tenemos incluso retornos que pueden ser negativos, ¿no? Y tenemos digamos, una probabilidad de ocurrencia. Entonces, lo primero que hacemos básicamente es ver la incidencia de lo que vendría a ser nuestro valor esperado acumulado, multiplicando el retorno por nuestra probabilidad. Entonces, lo que estamos haciendo es 0.15 negativo por 0.10, voy a tener, digamos, un valor, ¿no?, asociado a esta probabilidad. Y luego de esto, lo que voy a hacer es voy a generar la sumatoria, ¿no? ¿Por qué la sumatoria? Porque vamos a ver en un ratito más que esto nos va a servir justamente para poder determinar lo que va a ser el valor esperado de lo que va a ser justamente nuestra relación en términos de lo que va a ser nuestra medida de riesgo. Hasta aquí, chicos, ¿estamos bien? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, estoy ponderando, fíjense, ponderando lo que significa mi relación de riesgo, de retorno. Entonces, nosotros habíamos dicho de que una de las medidas más básicas de lo que viene a ser el riesgo era la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar básicamente nos va a medir el impacto del riesgo, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es a nuestra adición de nuestras desviaciones, a nuestra formulita de nuestra desviación estándar, le estamos incluyendo lo que significa el nivel de riesgo. Fíjense que en la fórmula, y ustedes deben recordar, esto es un curso de estadística, ¿no? Lo que tú estás midiendo es cuán distante estoy del retorno esperado, ¿cierto? Lo que decíamos la clase anterior. Si yo esta es mi desviación, esta es digamos, mi media, entonces cuán lejos yo estoy, digamos, de esta media, ¿no? Y eso es lo que me está midiendo mi desviación estándar. En este caso, lo que estoy tomando en cuenta básicamente es el impacto relacionado también a la probabilidad de ocurrencia de este evento, ¿ok? Entonces, la desviación estándar, como decíamos, es una medida estadística de la variabilidad de una distribución alrededor de su media. Sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? O sea, de la variación básicamente que existe en términos de la distancia sobre lo que viene a ser nuestro valor esperado. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos?
Perfecto. Por favor, si hay alguna duda, levantan la mano y yo inmediatamente voy a cortarla. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el retorno esperado y la desviación estándar asociada, digamos, a este tipo de impactos? Recordemos, ¿no?, que este valor de acá es nuestro retorno esperado, que lo hemos calculado acá, ¿cierto? Fíjense. ¿Cierto? Es básicamente esta variación, esta diferencia, ¿no? Este valor que tengo acá, que se va a asociar a la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Si yo completo, fíjense, aquí tengo una sumatoria, ¿no?, en términos del cálculo. Si yo completo este cuadrito, fíjense, lo que estoy haciendo es, me estoy enfocando a la fórmula que hemos calculado, que hemos determinado sobre la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es incorporo esta probabilidad dentro de nuestra desviación estándar, ¿cierto?, para poder determinar la variación promedio básicamente que existe esperada de acuerdo a la variación de cada uno de los resultados que tengo acá. Entonces voy a tomar en cuenta este menos 0,15, le voy a quitar este promedio y voy a calcular esto al cuadrado y le voy a sacar su probabilidad para determinar el impacto de la varianza que tengo sobre cada uno de los puntos de la distribución discreta que me van a afectar en la estructura justamente de la determinación de mi desviación estándar. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos? Entonces, fíjense, tomo esto, le resto mi retorno esperado, lo elevo al cuadrado, porque es la fórmula de mi desviación estándar, y lo pondero por la probabilidad de ocurrencia. ¿Cierto? Una vez que he hecho esto, como me dice la fórmula, que tengo que tomar en cuenta la sumatoria de todos estos retornos absorbidos a través de mi valor esperado, estoy viendo la distancia que tengo otra vez de mi media, de mi valor esperado respecto a cada uno de los puntos adicionales, bajo un concepto discreto, ¿cierto? Entonces, bajo esa concepción, lo que estoy haciendo es ahora tratar de determinar lo que va a ser la varianza, y la varianza se calcula a través de la relación de mis puntos elevado al cuadrado para poder justamente determinar esa desviación. Sí, Angelina. Profe, disculpe, me perdí un poco justo en la última columna. No sé si podría volver a explicar lo que está sucediendo ahí. ¿En esta columna de acá? ¿Aquí? Sí, en todo eso. Ah, ya, perfecto, ya, no hay problema. Fíjense, vamos a volver aquí atrás. ¿No ve? Voy a tratar de ser lo más simple posible y lo más operativo posible. Ya, vamos a... Me sale esto, está bien cómo estoy calculando. No, mentira, en ese. 0.90. Ya. Primero, Cero. que lo que estamos haciendo a este nivel, estamos determinando dos elementos, ¿ya? Un elemento que es la determinación de lo que va a ser mi retorno esperado. Este retorno esperado está calculado como la R sobre hito. ¿Ok? El otro elemento que a mí me interesa determinar, lo voy a poner, es mi riesgo. Acuérdense que estamos viendo la relación entre el riesgo-retorno. El riesgo lo vamos a nosotros a manejar a través de lo que significa la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, algo que nosotros tenemos que saber para poder determinar un promedio, porque ese es el valor esperado, ¿ya? Es de que si yo tuviera todos los retornos, digamos, tuviera aquí el retorno de, digamos, de 15, tengo un retorno de 5, tengo un retorno de 4, entonces yo podría agarrar y esto sumarlo y decir, o sea, 15 más 5, 20 más 4, 24, 24 entre 3, me va a dar 8. Ese es mi promedio, pero es un promedio nominal. Lo que yo necesito es determinar lo que va a ser el promedio en base a una ocurrencia de probabilidad. Entonces yo no sé cuál es la probabilidad de que sea 15, o cuál es la probabilidad de que sea 5, o cuál es la probabilidad de que sea 4. Eso es algo que no lo sé. Por eso incorporo una probabilidad. Estas probabilidades tienen que igualarme a 1, siempre, porque estoy hablando de elementos de una distribución no continua, ¿no?, a una distribución, digamos, continua, ¿no?, que me voy a armar una distribución continua. Entonces, aquí estoy asumiendo, por eso les decía, para términos académicos,
estoy asumiendo este tipo de distribución probabilística. Esta probabilidad podría ser diferente para cada uno de estos variables, ¿cierto? ¿Cómo determino esta probabilidad? Esta probabilidad se puede determinar a través de diversos tipos de distribución. Yo podría, por ejemplo, ver para cada uno de estos valores cuál es la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Históricamente, ¿cierto? Entonces yo podría decir, el hecho de que 0.15 negativo sea un retorno esperado, ¿cierto? O un retorno, digamos, este sería un retorno esperado único, ¿no? Entonces mi probabilidad va a ser, digamos, de X%, ¿no? Entonces esos son criterios que se pueden manejar. Ahora, ¿qué es lo que normalmente ocurre en la vida real? Esta probabilidad se la absorbe a través de mecanismos o de elementos como lo que ya les había mencionado, la metodología Monte Carlo, que son variables que se pueden utilizar, digamos, random, ¿no? Aleatoriamente. Pero para entender un poco la lógica, lo que estamos haciendo aquí es básicamente determinar una probabilidad, digamos, que puede ocurrir. Y para eso lo que he hecho ha sido aquí generar una distribución normal, ¿cierto? Que básicamente tiene una media y que me despliega las dos colas, ¿no? Es solamente para términos académicos. Lo que sí es importante de que esas probabilidades de las cuales nosotros, las probabilidades que estamos actualmente desarrollando, tienen que tener, ¿no?, una sumatoria igual a 1, porque toda esta distribución, todo esto, tiene que ser igual al 100%, es decir, el 1 de probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy diciendo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este 15 menos 15%? Es del 10%. Entonces yo quiero calcular cuál es el ponderado sobre esa probabilidad. Por eso es que multiplico esto. Entonces lo que estoy calculando aquí, si quieren verlo, es el valor del retorno ponderado a la probabilidad. Y a esto es a lo que nosotros le estamos llamando el retorno esperado. ¿Ok? ¿Y cuál es el retorno esperado? Es la sumatoria ponderada por la probabilidad de cada uno de los retornos que hemos nosotros asumido para este stock o para esta acción o para este retorno específico. Bien, ahora, esto es lo que hemos podido determinar lo que es nuestro retorno esperado. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que determinar lo que va a ser nuestro riesgo. Nuestro riesgo va a estar asociado a la variabilidad de esos retornos esperados, de los retornos en relación al retorno esperado. Esa es la variabilidad. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta ese concepto, sabemos que este R es mi valor esperado, ¿cierto? Es lo que yo estoy asumiendo, ¿cierto?, que va a ser acá. Es mi valor promedio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los puntos que yo voy a tener acá, fíjense, si este es mi valor esperado de 0.09, yo tengo puntos de menos 0.05, de menos 0.03, de 0.09, de 0.21. Entonces tengo puntos en diferentes lados de mis colas sobre el promedio. Entonces por eso es de que lo que yo hago es mido la distancia de esos retornos sobre lo que viene a ser mi retorno esperado. Ahora, esto es básicamente ya la interpretación de lo que viene a ser la fórmula de la varianza. Esta es mi varianza, ¿cierto?, elevado al cuadrado. Pero a esta varianza que yo tengo, le tengo que calcular lo que significa mi probabilidad. Porque yo sé que esta variación también tiene una probabilidad de ocurrencia, porque cada uno puede variar de una forma diferente. Y si a esto yo le saco la raíz cuadrada, ¿qué es lo que he obtenido? He obtenido mi desviación estándar. Entonces, esto mismo que les acabo de mostrar en este momento es lo que les estoy haciendo acá, ¿cierto? Estoy tomando en cuenta mi valor promedio, ¿cierto?, de mi retorno promedio, y estoy calculándolo de acuerdo a cada uno de los retornos que tengo acá. Entonces voy a tener menos 0.15 menos mi valor promedio, lo voy a elevar al cuadrado, lo voy a multiplicar por la probabilidad y voy a obtener este valor. Voy a tomar en cuenta el menos 0.03, lo voy a restar de mi desviación promedio, voy a elevar al cuadrado, lo voy a multiplicar por la probabilidad que tengo y voy a determinar este valor.
Pero lo que sí necesito para poder, digamos, aplicar la fórmula de la desviación estándar, ¿cierto? ¿Qué es? Necesito sacar la sumatoria de estos valores, ¿cierto? Por eso es que aquí determino la sumatoria. Entonces, ¿qué he calculado aquí? He calculado la varianza asociada a una probabilidad. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Ok. Entonces, una vez que tengo esto, chicos, ¿qué es lo que corresponde ahora? A este valor que tengo del 0.017, lo que tengo que hacer es básicamente sacar, ¿qué? Para sacar la desviación estándar, tengo que aplicarle básicamente la raíz. Bueno, ya lo puso ahí, así que A mí sí me lo que sale. hacer es calcular lo que significa mi raíz, y esta raíz básicamente me va a determinar lo que va a ser mi desviación Creo que estándar. es 0 más. Sí. Entonces, esta desviación está lo que me está mostrando que existe un 13.15% de fluctuación hacia la media, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí mi desviación estándar y mi valor esperado era de, ¿cuánto era? Para 0.9, 0.09. 0.09 sería básicamente un 9%, ya veremos aquí para hacerlo más fácil. Entonces yo tengo una variación hacia la media de un 13% de este lado y un 13.15% de este otro lado. Es lo que me está diciendo. En otras palabras, si lo veo desde el punto de vista de rentabilidad, mi rentabilidad va a fluctuar entre 22.15%, ¿no? Y menos, ¿cuánto sería el otro? Ahorita déjame calcularlo. Y menos 4.5%. Ese es el rango que tengo de la probabilidad, de donde va a estar, digamos, mi rango, digamos, de retornos. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Saben de dónde estoy sacando esos números? ¿Saben de dónde he sacado este 22.15? ¿Saben de dónde he sacado este menos 4.15? 4.15. Sí, pero... ¿Está claro ¿Pero esto? dónde sacar el 22? ¿Podría explicar de dónde lo sacó, profe, por favor? Otra vez, no hay problema, chicos. Fíjense. Vale. Sí. De ahí se le está sacando. Pero ¿y para qué era el 22.5 y eso? ¿Cuál 22.5? Lo que ha dicho. Ok. ¿Acaso? Recordemos que tenemos nuestra desviación estándar, ¿cierto? Lo que voy a hacer, chicos, es... A ver, creo que va a ser Tengo más que fácil. traerme mi calculadora, no sé dónde está. Mejor para ustedes. Para que... Sí. O sea, la nueva explicación ha sido más entendible. La primerita que he hecho ha sido volando así. Sí. Eso ya se ha entendido. Bueno, yo Ok. entendí hasta la desviación de la desviación. Pueden ver la pizarra, ¿no, chicos? Entendiendo. Sí, se ve. Ok. Lo que estoy haciendo acá, chicos, es lo siguiente. Acá tengo lo que es mi distribución normal. Pero eso creo, pues. De este lado hay varios. Hemos dicho de que nuestro valor esperado era igual a 0.09. Es lo que hemos calculado, que lo que equivale básicamente a un 9%. ¿Sí? ¿Estamos ahí de acuerdo? Sí. Este es nuestro 9%. Entonces, lo que hemos nosotros determinado es de que nuestra desviación estándar, bajo los cálculos que hemos hecho, era igual a 0.1315
equivale a un Tiene 13.15%. vida propia. Entonces, ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo que tengo básicamente una desviación, o sea, la distancia que tengo en promedio de los puntos, ¿no?, en mi distribución normal Estás haciendo hacia la media es de un 13.15%. Entonces, si yo me voy a este lado de la cola, porque me dice, aquí tienes un 13.5%, y aquí también tienes un 13.5%, 13.15%. Esa es tu desviación, o sea, tienes esta distancia básicamente en términos de la, digamos, de tu desviación sobre el promedio que has calculado. Entonces, si yo tomo el 9% más 13.5, estoy diciendo que esto básicamente es 22.15% de retorno. No, la suma. Y si yo tomo el 9% hacia abajo, le tengo que restar, ¿cierto? Porque estoy yendo hacia abajo. Entonces, aquí voy a tener ese menos 4.5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el retorno va a estar en un retorno negativo del 4.5 hasta el Lo has 22.15%. restado y lo has En sumado este al otro. rango, según la estructura de probabilidad que yo he calculado, va a estar mi retorno en base a las probabilidades que yo defino. De ahí es de donde nacen esos números. Entonces, por eso es interesante poder calcular eso, porque cuando yo veo, digamos, esta tendencia, por ejemplo, de lo que son digamos, el retorno de los stocks en el mercado, entonces, claro, lo que pasa aquí es de que a mí me influye, ¿no? Me toma, digamos, el impacto sobre el rango en el cual yo voy a estar. Entonces, en este caso el rango es bien amplio, fíjense, es bien amplio porque puedo tener un 22% de retorno o menos 4%, pero en promedio calculo que voy a tener un 9%. Pero el rango es la desviación, por eso es el nivel de riesgos. El nivel de riesgo en este caso es relativamente alto, porque como puedo tener, fíjense, un valor negativo, puedo tener un valor, digamos, extremadamente alto en términos de rendimiento. Entonces, porque fíjense, si es 9.9%, estoy hablando prácticamente de 2.5 veces el retorno esperado, que representaría, digamos, el valor máximo de mi probabilidad. Y de la misma forma el impacto que tendría desde el punto de vista negativo. Entonces me permite tener una visualización desde el punto de vista de la... Claro, en este caso, ¿por qué tenemos también este tipo de distribución? Porque las probabilidades que hemos utilizado son probabilidades que están bajo esta estructura, digamos, específica de la forma de nuestra curva de distribución. Si las probabilidades fueran diferentes para cada uno de los segmentos de los retornos, posiblemente estos datos también serían diferentes y el impacto sería diferente. Tal vez nuestra curva, nuestra forma, digamos, de nuestra distribución tal vez podría ser un poquito más, digamos, amoldada hacia una cola o hacia otra, ¿no? Entonces mi gráfico no está muy bien. Sí, más o menos, ¿no? Entonces, y eso obviamente seguramente ustedes han visto en tu curso de estadística, cómo básicamente esos sesgos plantean, digamos, dónde tienes mayor inclinación en tus probabilidades, digamos, de ocurrencia. Eso es básicamente lo que nos está diciendo este tema. Pero aquí estamos haciendo una aplicación sobre lo que viene a ser justamente el entorno, digamos, de aplicación, digamos, sobre un retorno, sobre un stock, sobre una acción en términos del mercado. No sé si está más claro ahora sí, chicos. Sí, muchas gracias, profe. ¿Qué significaba el 22%? Que era lo máximo que puede conseguir Nobel. Sí. Y el menos 4 igual es Nobel mínimo. Eso. Ok. Bien, entonces, hasta aquí hemos llegado a poder definir lo que es básicamente la relación del riesgo y del retorno. Pero aquí hay un tema, ¿no? Aquí hay un tema que tenemos que tomar en cuenta, especialmente cuando se va a hacer algún tipo, digamos, de análisis comparativo, ¿no?
Entonces necesitamos nosotros encontrar una medida de riesgo, que es lo que se llama una medida de riesgo relativa, ¿no? ¿A alguien se le ocurre cuál es ese tipo de medida? Si se van a su curso de estadística. No sé. ¿Qué haces a través de la desviación estándar? Porque fíjense, la desviación estándar, cuando yo voy a comparar entre dos alternativas, digamos, de inversión, porque fíjense, este ejemplo está estructurado a través de una inversión en este stock, ¿cierto? En una acción de ABW. ¿Qué tal si tuviera otro stock que tendría otro tipo de retornos? ¿Cierto? Tal vez los retornos son mucho más altos, ¿no? Pero va a tener, digamos, una misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿cómo hago para que? Porque obviamente lo que va a pasar es de que mi desviación estándar puede ser, o mi retorno promedio, mi valor esperado va a ser mucho más alto. Entonces, y eso me puede distorsionar el tema de mi comparación. Entonces, ¿qué puedo hacer para encontrar una medida relativa para poder hacer ese tipo de comparaciones utilizando cierto tipo, digamos, de elementos de la estadística? ¿Alguna idea? Bueno, lo que existe, sí, Angelina. Movimiento browniano. Tal vez sacar un promedio de todas las desviaciones estándar de los diferentes stocks que tengamos. Sí, ya, pero en realidad existe ya una medida que nos ayuda como una medida relativa. Lo que tú dices puede ser, digamos, algo que se podría utilizar, sacar un promedio, pero sigues ponderando, ¿no? Aquí lo interesante es agarrar y tomar en cuenta cada una de las desviaciones estándar y medirlas en relación a tu valor esperado. Entonces, claro, lo que tú estás haciendo es, ahora estás comparando efectivamente tu riesgo con tu retorno. Entonces, en otras palabras, ¿qué estás diciendo? El ratio de tu riesgo con tu retorno, ¿cuán comparable es con el ratio de tu retorno, del retorno y el riesgo de la otra empresa, o de la otra acción, o del otro instrumento, digamos, de inversión? ¿No? Entonces, esa es, digamos, la medida, ¿no?, más adecuada desde el punto de vista de poder hacer una medición de comparación en relación justamente a diversos tipos de alternativas que tú podrías tener en el mercado. Entonces, y eso es lo que se llama el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación, ¿qué es? La razón de la desviación estándar con la distribución, con la media de esa distribución. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás midiendo, fíjate, lo que significa tu nivel de riesgo, ¿no?, contra lo que significa tu promedio o tu retorno esperado. Entonces, claro, tú vas a sacar un indicador, ¿no?, que es básicamente un ratio, o sea, un ratio, ¿no?, de ponderación acerca del nivel de riesgo que tú estás obteniendo sobre el nivel básicamente de retorno. Entonces, claro, esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Fíjate, en la medida que tú vas bajando el riesgo, ¿qué debería pasar con el coeficiente de variación si mantengo el retorno igual? Debería subir, ¿no? Si lo bajo. ¿Qué cosa? Si mi desviación estándar comienza a bajar, o sea, ¿no?, ¿qué esperaría que pase con el coeficiente de variación? ¿Que suba o que baje? Que vaya. Debería bajar, ¿cierto? Pero aquí me estoy olvidando algo. Me estoy olvidando de que esta desviación estándar depende también de la desviación que he calculado sobre ese valor, digamos, promedio. Entonces, ese valor promedio tiene una implicación también directa hacia lo que viene a ser nuestra desviación estándar. Entonces, no es tan directa la relación, es decir, pucha, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si, digamos, aquí yo tengo un mayor, digamos, nivel de riesgo que otra empresa, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es básicamente determinar el impacto que esto podría representar bajando mi riesgo. Pero ese riesgo depende de tu distribución de probabilidad y depende del promedio que tú estás determinando sobre lo que significa el valor esperado. Eso es básicamente. ¿No? Entonces, claro, esto obviamente te afecta, pero ¿qué es lo interesante? Que en la medida que tú sacas este coeficiente de variación, tienes la posibilidad de medir alternativas en términos de lo que significa el mercado y en términos de lo que significa diversos tipos de alternativas de inversión. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Y eso obviamente ya es una aplicación más adelante. Fíjense, cuando yo voy a calcular, por ejemplo, el yield es el retorno, digamos, de un stock. En este caso estoy calculando un stock, puedo calcular de un bono, o sea, tanto de instrumentos de renta fija como de renta variable, ¿cierto?
Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Con este coeficiente de variación puedo medir cuál básicamente tiene mayor impacto en términos del riesgo sobre el retorno comparado a otro tipo, digamos, de alternativas de inversión. Y no solamente utilizar el término de retorno o el término de riesgo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en los siguientes ejemplos, ¿no? Que les voy a mostrar, ¿no? Para que vayamos comprendiendo un poco lo que esto básicamente significa. Pero hasta aquí estamos claros, chicos. Hemos ido desde lo que significa los retornos esperados, los retornos, digamos, individuales que tenemos, le hemos asociado una probabilidad. A esa probabilidad hemos visto la distancia, la desviación, hemos determinado el retorno esperado, hemos determinado lo que significa nuestro nivel de riesgo y adicionalmente hemos encontrado una medida de variación, una medida comparativa de riesgo relativo que nos ayuda justamente a poder comparar de una mejor forma un nivel, digamos, de relación riesgo-retorno con otro, digamos, tipo de instrumento. Hasta ahí hemos hecho. Eso es todo lo que necesitamos, digamos, ver desde esa perspectiva, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar, por ejemplo, una diversidad de alternativas de inversiones en términos del mercado. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí tengo lo que se llaman los T-bills, ¿no? Que son los Treasury bills, que son los instrumentos emitidos por el gobierno. ¿Okay? Acá voy a tener una diversidad de otro tipo, digamos, de instrumentos de inversión, o sea, otro tipo de stocks, si quieren verlo, del mercado. Y aquí tengo básicamente cómo en promedio el mercado se está desempeñando. Por ejemplo, un SP500, digamos, ¿no? Que podría ser una alternativa, digamos, de comparación de promedio de mercado. Entonces, ¿qué es lo que adicionalmente estoy adicionando acá? Estoy adicionando un evento que se va a determinar a través de probabilidad de ocurrencias sobre una probabilidad, digamos, de ocurrencia en la economía, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo que en la medida que la economía tenga una cierta posición, entonces nuestra expectativa es de que el rendimiento de las diferentes alternativas de estas alternativas de inversión se podrían ver afectadas en un porcentaje específico. Entonces, ¿qué estamos asumiendo? Nuevamente, para términos académicos, lo que hemos visto es acá, estamos viendo de que esta distribución que tengo acá, ¿cierto? Es una distribución normal, con una media que va justamente al 0,40 y luego tengo las colas básicamente iguales. Es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué les llama la atención acá, chicos, en estas alternativas de inversión? ¿Qué les salta a la vista? Estos son iguales. Es igual. ¿Qué les salta a la vista cuando ven esto? Que en el TV son iguales. Dile pues. ¿Le digo? Ya. Ya. A ver, vaya. ¿Esther? Que en el TV son iguales. 8%. Ok, perfecto. Entonces, una muy buena, digamos, visión de Esther, porque me dice, a ver, profe, no entiendo, porque lo que tú me estás diciendo es de que el TV, que es el Treasury Bill, que son los instrumentos emitidos por el gobierno, ¿cierto? No importa en qué situación se encuentra la economía, si está en recesión, si está en un boom o si está por encima o por bajo del promedio, siempre el tema del retorno va a ser igual. Y eso, ¿por qué creen que es eso, chicos? Como es del gobierno, entonces. Como es del gobierno. Yo no sé si, por ejemplo, ustedes han visto, tal vez en su clase anterior, ya, y permítame... Les han visto el juego de calamar. Voy a ir aquí a la primera página. Sí, soy. Fíjense, aquí hay un tema que cuando uno maneja, por ejemplo, la relación riesgo-retorno, aquí voy a colocar lo que es mi retorno y aquí voy a colocar el tema de lo que significa mi nivel de riesgo. Entonces, no, perdón, es al revés. Aquí es mi riesgo y aquí es mi retorno. Entonces, en la medida que voy a ver esta curva que tengo acá, ¿cierto? Yo voy a poder determinar este es el retorno y este es el riesgo. Así.
Por ejemplo, lo que yo tengo aquí son acciones especulativas, las acciones que se cotizan en la bolsa. Entonces, claro, aquí mi retorno va a ser alto, pero también mi riesgo va a ser alto. Y en la medida que me voy moviendo, por ejemplo, algún otro tipo, digamos, de una acción que sea de una empresa más segura, que tenga, digamos, una evaluación AAA, o un bono que sea AAA, por ejemplo, entonces obviamente, si bien mi retorno va a ser bajo, también mi riesgo va a ir cayendo. Pero aquí hay un punto en el cual uno se dice, ¿cómo puede ser de que igual tenga un retorno, pero tenga un riesgo prácticamente igual a cero? Normalmente los instrumentos que se encuentran en este punto son aquellos instrumentos que son emitidos por un gobierno. ¿Por qué? Porque tú lo que estás esperando es de que básicamente el gobierno respalde, o sea un backup, ¿no? De que no exista un riesgo de default, ¿no? Cuando, digamos, se cae un tipo, digamos, de instrumento. Por ejemplo, el T-bill, ¿no? O sea, tiene la garantía del gobierno de decirte, oye, ¿sabes qué? No vas a perder, porque el gobierno nunca va a entrar en default, o sea, casi nunca. A no ser que, digamos, que te compres, no sé, un T-bill o un instrumento, digamos, un bono tal vez de un país como Venezuela, que está atravesando muchos problemas hoy día. No te comprarías, porque sabes que implícitamente existe un riesgo geopolítico. Pero desde el punto de vista financiero, una definición de un instrumento que ha sido emitido por el gobierno, ¿cierto? Es un documento, es un instrumento que tiene la garantía de que no va a entrar en default. Ese es un principio. Por esa razón, la observación que hacía Esther es, claro, no importa en qué momento se encuentre la economía, el retorno va a ser constante, ¿no? Esa es una muy buena observación. ¿Alguna otra observación más que hayan podido ver en este cuadro, chicos? El col. El col. Y el HT sale inverso. El col. Vamos, vamos. Como recesión. Y aquí Tienen que con encontrar algo más. ventanas. No sé, yo no le quiero decir. Angelina. Ahí está la Angie. Que en el caso de Cole, conviene que haya una recesión, a diferencia de que hay un boom. Correcto, excelente, muy bien. Israel. De que en HT conviene de que haya un boom porque es un 50%, porque es el más alto. Lo que dijo Angelina Israel, yo lo voy a traducir. Fíjense, en la medida de que exista un nivel de recesión, voy a tener en HT niveles negativos de rentabilidad. Y en la medida que la economía mejora de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, va mejorando mi retorno, es lo que decía Israel. Y al otro lado, lo que decía Angelina, decía, me llama la atención de que en la medida que la economía mejore, yo voy teniendo resultados, digamos, negativos, ¿no? Entonces, claro, esto obviamente es posible, ¿no? Desde el punto de vista de que, como ustedes bien saben, chicos, una economía no se basa en un solo tipo, digamos, de industria, ¿no? O sea, puede llegar a ocurrir de que, por ejemplo, la economía está en un boom, pero hay ciertas industrias que están, digamos, muy mal, o al revés, ¿no? La economía puede estar, digamos, pero muy mal, perdón, muy bien, pero a ti te puede estar yendo súper mal. O sea, eso es posible, digamos, que podría, digamos, a ocurrir, ¿no? Y y eso obviamente, digamos, tiene ese tipo, digamos, de impacto desde el punto de vista, digamos, del movimiento, digamos, de la economía, ¿no? Pero son tres observaciones súper interesantes las que ustedes han hecho. Sí, Luis. Y tal vez otra economía que en Cole no le conviene que haya un boom y algo que sea más allá del promedio. Correcto, sí, hay una tendencia más allá del promedio, sí, totalmente. O sea, el boom es cuando hay ¿No? inflación. Entonces, claro, al final estamos viendo, digamos, son tendencias, ¿cierto? Entonces, en base a lo que estamos pensando que puede ocurrir en la economía, estos son los retornos que nosotros pensamos que podrían, digamos, ocurrir y que nos podrían, digamos, afectar. Las otras opciones, USR es algo que fluctúa, después digamos, es bien Debería incierto, no ¿no? haber Tienes un 7, un 45, Pero un en la 30, o sea, recesión no hay, debería digamos, haber, un tema sí, de, creo, no estaría en un trend, digamos, claro, Sí, sí, ¿no? inflación Una se tendencia basa. clara. Y el mercado, obviamente, está de la misma forma, ¿no? Digamos, está en menos 13, luego sube, luego sigue subiendo, pero tiene de alguna forma también una tendencia, digamos, positiva, ¿no? En términos de lo que viene a ser justamente la relación, digamos, de la economía. Entonces, esas son las opciones que tenemos de inversión, ¿cierto? Entonces,
Este hecho, digamos, básicamente nos lleva a tomar en cuenta, digamos, el tipo de implicaciones que nosotros vamos a tener en términos de inversiones. Entonces, ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa ver? ¿Cuál alternativa podría ser mejor y cuál podría ser la que tiene menos riesgosa, ¿no? Entonces vayámonos justamente a hacer ese tipo, digamos, de análisis, ¿no? Justamente en la presentación lo que ya hemos analizado, por qué siempre el 8%, por qué HT se mueve en la economía, entonces está positivamente correlacionada con la economía. En el cambio de collections, que es call, se mueve en contra de la economía, está negativamente correlacionado. ¿Qué es una correlación, chicos? ¿Qué es una correlación? Como la forma en la que se relacionan dos variables, o sea, puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional. Totalmente. Entonces, es una relación entre variables que nos determina, ¿no?, si tienen una relación proporcional o no tienen una relación proporcional. Entonces, en la medida de que, digamos, en este caso, HT se dice que está positivamente correlacionado, o sea, que tiene una relación positiva o de una relación directa, significa que en la medida que la economía está subiendo, la expectativa es que el retorno de esta inversión también va a subir. Y al contrario, en el tema de collections, donde tú tienes una relación indirecta, ¿no?, o inversa, donde básicamente en la medida que la economía baja, tú subes, ¿no? Entonces, un poco, digamos, la forma en la cual básicamente sería este tipo, digamos, de cálculo. Ahora, apliquemos esto. ¿Por qué no lo aplicamos y veamos básicamente dentro de lo que hemos hecho el análisis previo, ¿no? Deberíamos poder calcular cuál sería nuestro retorno esperado y cuál podría ser, digamos, el retorno o los niveles, digamos, de riesgo que representarían justamente para cada una de estas alternativas de inversión. Entonces, recordemos un poco, ¿cierto?, cómo básicamente nosotros tendríamos que asociar, ¿no?, nuestras decisiones, digamos, de cálculo. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la tabla que teníamos hace un ratito, ¿cierto? Y teníamos, vayámonos a HT, ¿cierto? ¿Cuáles son los niveles de inversión que tengo? Tengo menos 22, tengo menos 2, tengo 20, 35 y 50. Entonces, ¿qué debería hacer yo para calcular el retorno esperado, chicos? ¿Qué debería hacer? ¿Para cada uno debería sacar? ¿Cómo calculo el retorno esperado? Hacer esto, una fórmula. Será la sumatoria, ¿cierto?, de cada uno de los retornos multiplicados por su probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Entonces, vayámonos a ver qué pasaría con HT. Entonces, HT, ¿qué es lo que me está diciendo? Para calcular la tasa esperada de retorno o el retorno esperado que hemos visto hace un momento, ¿qué tengo? Tengo lo que significa mi retorno de cada periodo multiplicado por la probabilidad, lo cual lo estás viendo acá. Aquí tengo la probabilidad, tengo la otra probabilidad, tengo la otra probabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso básicamente lo que está haciendo es establecer, ¿no?, la relación con cada uno de los niveles de inversión, de retorno, perdón. Entonces, en el primer retorno teníamos un valor negativo de menos 22, luego teníamos 2, etcétera, etcétera. Volvamos un poquito al cuadro, acá, menos 22, 2, 20. ¿Qué he hecho? Estoy multiplicando esta probabilidad por lo que significa mi retorno. Estoy multiplicando esta probabilidad por mi retorno y así sucesivamente para luego sacar una sumatoria de esas probabilidades. ¿Cierto? Es lo que he hecho acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, haciendo este cálculo para HT, ¿cierto?, tengo un valor de 17.4% de retorno esperado. Ese mismo ejercicio ustedes tendrían que hacerlo para cada una de las otras alternativas, para Collection, Call, para USR, para MP, ¿ok? Que es básicamente lo mismo. En el caso de Call, tenía que multiplicar 0.10 por 28, 0.20 por 14 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, voy a suponer que ya hemos hecho ese tipo de cálculos y ya hemos obtenido los resultados, ciertamente, de ese tipo, digamos, de cálculo adicional. Entonces, voy a suponer que ya tengo los resultados. Entonces aquí tengo lo que es mi tasa esperada de retorno para cada una de las alternativas de mercado. Lo primero que vemos aquí es de que T-bill se mantiene en 8%. No cambia, por supuesto, porque fíjense, la desviación es prácticamente el 8 multiplicado por 1 en realidad, ¿cierto? Va a seguir siendo 8. Punto.
Entonces aquí vemos que HT tiene la tasa más alta. Entonces esto la hace mejor, como una mejor alternativa de inversión. ¿Qué opinan ustedes? Si la probabilidad es alta. Si yo les dijera, chicos, estas son las tres opciones de inversión que tenemos. El retorno esperado para cada una de estas opciones es de 17.4, 15, 13, 8 y 1.7. Pero falta la probabilidad, pues. Sí, falta la probabilidad. Sí. HT es la más alta. ¿Invertimos ahí? Todavía. ¿Qué me diría? La probabilidad. ¿Israel? Bueno, yo creo que, o sea, aquí tendríamos que ver mucho el tema del riesgo. Por ejemplo, tendríamos que ver si es muy alto su riesgo. Por ejemplo, yo diría de que el TV sería más bien uno que sería menos riesgoso, entonces también puede ser bueno invertir ahí. Correcto, excelente, Israel. Efectivamente, o sea, esto no es suficiente. No es suficiente como para poder tomar una decisión o para decir que esta opción, digamos, de HT es la mejor opción, ¿cierto? Sí, efectivamente tiene nivel de rentabilidad más alto, pero todos sabemos que dentro de la, no de la ley, pero dentro de lo que significa, digamos, el análisis financiero, sabemos de que hay una relación retorno, ¿cierto?, con lo que significa nuestro nivel de riesgo. Entonces, a mayor retorno, en teoría, sabemos de que vamos a implicar un mayor nivel de riesgo. O sea, aquí, ¿qué es lo que nos está faltando? Es obviamente comenzar a adicionar lo que significaría nuestro riesgo. Entonces, ¿cuáles decisiones estaban de los retornos para cada alternativa? ¿Qué hacíamos? Acuérdense, tomábamos en cuenta la diferencia del retorno, le restábamos lo que era nuestro valor esperado, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicábamos por la probabilidad y eso básicamente lo sumamos y sacamos la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? ¿Qué tanto prefieres? Esa era la forma en la cual hemos aprendido a calcular, ¿cierto? Entonces, en base a ese tipo de información, podemos nosotros llegar al siguiente resultado. Obviamente no voy a hacer cálculos, chicos, porque ustedes prácticamente lo saben. Les voy a mostrar en un ratito una planilla Excel que les voy a sugerir que ustedes lo puedan hacer de la misma forma para poder, digamos, hacer los cálculos pertinentes. Entonces, fíjense lo que he hecho aquí. He hecho para HT, ¿no? Fíjense nuevamente que para que quede claro los cálculos que hemos hecho, he tomado en cuenta el rendimiento, Sí, en finanzas creo que. diferenciado del valor esperado, que era el 17.4, lo he sacado esto al cuadrado, lo he multiplicado por la probabilidad. Más, ¿cierto? Aquí lo he hecho obviamente de una forma, digamos, horizontal. Al inicio hemos hecho una forma de tabla, donde ustedes podrían tener la tabla y poder, digamos, sacar, digamos, el valor sumando los valores, ¿cierto? Entonces aquí tengo una desviación estándar de 20%. Entonces, si yo hiciera lo mismo para las diferentes alternativas, lo primero que me llama la atención definitivamente es el tibio, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de riesgo? Cero, claro, porque es 8 contra 8, es prácticamente cero, o sea, no voy a tener ningún tipo, digamos, de cambio, ¿cierto? Pero HT, fíjense, tiene un nivel más alto que comparativamente a los demás. En este caso, digamos, el collections o el mismo mercado o USR, ¿no? En términos de, digamos, del impacto que esto podría, digamos, representar en términos, digamos, de una decisión, digamos, de cálculo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál básicamente podría ser nuestra decisión? El call. Y ahora sí quiero que... ¿Por qué? No. Porque es menos riesgoso, pues, ¿no? Pero Call te da 1.7 de rendimiento. ¿Cuánto era el anterior? Ay, sí. 1.7 de rendimiento del Call, nada que ver. Yo creo que USR es una. Yo he dicho eso. Ah, ojito. USR. Vamos a desarrollar el valor. Ok. ¿Pueden ver No. el Excel, chicos? HT creo que sí sería el mejor. Pero es que- de más riesgo. Pero está encima del mercado. Fíjense. Más. Sí. ¿Qué he hecho acá? Lo mismo que los he mostrado, digamos, manualmente, lo he llevado a un Excel, ¿cierto? Y es algo que les recomiendo que ustedes hagan. En sus exámenes van a poder ustedes utilizar lo que son máquinas financieras, van a poder utilizar el Excel para ciertos cálculos, ¿ok? Entonces, No era con abaco. ¿qué es lo que ha pasado acá? Con Fíjense, abaco. he sacado la tasa de retorno. Lo que hemos hecho, si ustedes se fijan, lo que he tomado en cuenta es, ¿no?, la sumatoria, ¿no?, de lo que viene a ser justamente este valor del
de la probabilidad. Pero, ¿qué he hecho antes aquí? Tal vez es importante que yo les explique. Puede Partido ser. de acá, esta es la primera, digamos, tabla. Pero es que también solo Y lo es que he sacado es 2% una segunda tabla que y es la 4%. multiplicación Mira que solamente es de 2, mis ¿no ven? probabilidades. De Fíjense, diferencia y en aquí vez de es que sea 4. 8%, yo he multiplicado 0.1 por 8 Y aquí es medio y he igual. calculado el 0.8%. ¿no? He hecho para cada una de las opciones. Sí, ahí Ustedes se está. fijan acá en la, Pero este en es la, mercado, la pues. formulita aquí arriba, entonces pueden ir viendo que he hecho lo ¿O mismo. no? Lo mismo he Sí. hecho para cada una de estas alternativas. Todo esto las he Creo que multiplicado de acuerdo al valor que tengo, ¿no? En el retorno aquí arriba. Esto lo he multiplicado por mi probabilidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Sí? Ok. Entonces he podido con eso sacar el retorno, los mismos valores que habíamos sacado hace un momento. Adicionalmente, he sacado la desviación estándar. No, aquí lo he hecho utilizando la misma, digamos, fórmula que para que quede, digamos, igual. A veces cuando utilizas la fórmula de desviación estándar del Excel puede tener algún tipo de variación, pero para que no haya cambios en términos del cálculo, he utilizado la misma fórmula que básicamente he utilizado de una forma manual. Entonces, por eso he podido tener exactamente los mismos resultados. ¿Ok? Pero hasta aquí nomás es, porque ahorita lo que estamos diciendo es básicamente de que ¿cuál sería el más riesgoso, chicos? El HT. ¿Cuál alternativa me representa el mayor riesgo? HT, ¿no ve? Por la desviación estándar. Pero habíamos dicho de que existe una medida relativa de comparación que es mucho más eficiente, que es el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, ¿cómo lo medíamos? Lo medíamos comparando la desviación estándar con lo que venía a ser Pero me conviene que sea más alto o más bajo. mi Más tasa bajo, ¿no de ve? Para retorno que sea esperado. como uno, ¿Qué hacía? que sea Tomaba todo mi directo. desviación estándar, la Entonces, más dividía alto entre es como más lo que era mi, variación, mi tasa de retorno esperado. Entonces, fíjense los resultados que tengo acá. HT tengo 1.15, Collection tengo 7.68, USR tengo 1.36 y el mercado está en 1.02. Entonces, claro, fíjate de que efectivamente la relación de lo que significa la desviación estándar, o sea, el riesgo con el retorno, en el caso de HT por la desviación que existe, es alta, pero en relación al retorno es más baja que la opción, por ejemplo, de USR. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál entonces sería la mejor alternativa? Entonces fíjate que es muy posible, porque eso también es importante aclarar que va a depender mucho de la expectativa que tienen las personas sobre la versión o no que tienen al riesgo, ¿cierto? Entonces van a poder entrar y van a poder decir, ok, yo quiero un retorno de 13.8, que no es malo el retorno, ¿cierto? No es pero el aún así más mi bajo, riesgo es ¿cierto? alto. Comparado con el mercado y comparado, digamos, con el HT, pero fíjense que tengo un nivel de riesgo todavía aún más bajo, ¿cierto? Algunos seguramente podrán decirme, no, pero es mejor esta otra opción, ¿cierto? Efectivamente, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar acá es de que el nivel de riesgo comparativamente con el más alto que teníamos acá, que era justamente el tema de HT, no necesariamente es así tan alto. Entonces, fíjate, el 1.5 me está diciendo, oye, no es tan riesgoso como la opción, digamos, del 1.36, que es USRD. Sí, pero profe, la mejor opción en este caso tendría que ser, no sé, el 7.8, ¿o no? No, es demasiado alto, es demasiado riesgoso, ¿no? Entonces, tal vez esta tendría que ser la mejor opción, o sea, realmente es riesgo cero, pero un retorno relativamente aceptable. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto, chicos, digamos así como una conclusión importante, es de que cuando uno está viendo la perspectiva individualizada de lo que son las diferentes alternativas de inversión, es necesario poder no solamente ver el retorno, sino también ver el tema de riesgo. Pero no solamente nos sirve esa relación individualizada de cada uno de estos factores, sino que tenemos que poder determinar esto a través de un coeficiente de variación. Y este coeficiente de variación no es nada más y nada menos que la comparación de estas dos variables. Ahora, aquí hay que adicionar otro elemento más. ¿Cuál es la aversión que uno tiene al riesgo de cada individuo? O sea, en otras palabras, por ejemplo, yo puedo ser mucho más, menos adverso al riesgo. Entonces, si yo soy menos adverso al riesgo, yo voy a buscar la tasa más alta de rentabilidad, aunque el nivel de riesgo sea más alto. Yo estoy asumiendo este valor, lo cual
fíjense, pareciera interesante, sí, porque fíjate, yo tengo aquí el nivel más alto de rentabilidad, tengo un nivel más riesgo, pero comparativamente estoy en un nivel, digamos, relativamente no tan alto comparado con otro tipo de, digamos, de operaciones. Yo estoy muy cercano a lo que el mercado básicamente me está mostrando. Pero puede ser que alguien me diga, no, realmente yo no estoy dispuesto a eso. Yo lo que voy a buscar es realmente una posición tal vez un poquito más, menos riesgosa, y tal vez me voy a ir nomás al mercado y voy a hacer una inversión en algún tipo de instrumento del SP500 y con eso, digamos, voy a estar, ok, TAS, ¿no? 15, listo. Ahí. Pero puede ser que alguien, también ustedes, o algún tipo de inversionista, le diga, no, yo soy totalmente adverso al riesgo. Totalmente. Entonces yo me prefiero asegurarme, aunque sea un 8% de rentabilidad, pero tener riesgo cero. Entonces yo voy a comprar instrumentos de inversión. O sea, esas ya son las posiciones de los diferentes tipos de inversionistas, ¿no? Y eso obviamente depende mucho, y si ustedes leen, digamos, en el libro que yo les he pasado, existen teorías específicas acerca de cómo básicamente existe esa tendencia a absorber los niveles de riesgo específicos bajo diversos tipos, digamos, de circunstancias y bajo diversos tipos, digamos, de alternativas. Pero ahí está en el sílabus con una entonces, tabla. definitivamente, chicos, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, llegar a poder de tener un coeficiente de variación nos ayuda a tomar una mejor decisión en términos de opciones individualizadas de lo que viene a ser justamente una inversión en un instrumento. Voy a revisar. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Estamos bien? Salud. ¿Alguna cuestión? No, Okay. ninguna. Entonces, volviendo a nuestro cuadrito, al cuadrito que yo les preguntaba al inicio justamente del curso y les mostraba, digamos, las divisiones estándar, perdón, las distribuciones normales. Fíjense de que, bueno, el 8%, básicamente no tiene una distribución porque es única. O sea, es una variable realmente discreta, ¿cierto? Y las otras dos opciones, fíjense, HT y USRD, están mostrando obviamente, digamos, una mayor, digamos, dispersión hacia lo que vendría a ser justamente el retorno, digamos, esperado, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un nivel de riesgo comparativamente diferente en cada una de estos tipos de opciones. ¿Ok? Entonces, la desviación estándar mide el riesgo de una inversión. A mayor desviación estándar, mayor probabilidad de que el retorno será por debajo del retorno esperado. Y el coeficiente de variación, como decíamos, es una medida alternativa de riesgo que nos ayuda justamente a hacer ese tipo justamente de análisis, ese tipo de variación. Como ustedes pueden ver en este cuadro, solamente basándonos en términos del riesgo y el retorno no era suficiente, ¿cierto? Entonces, por eso hemos incorporado en el análisis lo que era justamente el coeficiente de variación para poder hacer una mejor comparación a todas estas, digamos, alternativas. Profe, pero yo tengo una pregunta. Aquí tú nos sigues hablando de lo que viene a ser un instrumento único. Estás hablando de que yo opto por HT o por USRD o por TV. Entonces, claro, obviamente aquí si yo manejo, digamos, solamente una opción, entonces, claro, es digamos, un análisis puntual y lineal hacia lo que significa la relación retorno esperado y riesgo. Entonces, la respuesta mía sería, efectivamente, lo que normalmente ocurre en el mercado es de que tú vas a tener que trabajar el riesgo en relación a una proporción de tus recursos invertidos en un contexto de portafolio. ¿Qué es un portafolio? Es un grupo, ciertamente, de instrumentos a los cuales tú estás básicamente invirtiendo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, ok, qué súper y qué interesante es en la medida de que yo puedo, digamos, tomar en cuenta este tipo, digamos, de impacto, ¿ya?, sobre lo que vendría a ser un grupo de, digamos, de alternativas de inversión, ¿no? Entonces, y ahí vamos a tener que hacer una proporción. La metodología que vamos a utilizar acá, nuevamente, chicos, desde un punto de vista solamente académico, es de que vamos a utilizar, ¿no?, ciertas medidas para probar con dos alternativas de inversión para poder medir el impacto que esto representaría sobre lo que viene a ser justamente el contexto de un retorno, digamos, de portafolio. ¿Ok? Entonces, el retorno de un portafolio, ¿cómo se va a medir? Sobre la proporción, que es el W, ¿no?, el porcentaje, ¿cierto?,
de lo que básicamente representaría, ¿no?, una alternativa, digamos, de inversión, ¿no?, en relación a los retornos esperados de aquella alternativa. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? ¿En qué proporción yo estoy invirtiendo en HT o en qué proporción estoy invirtiendo, digamos, no sé, en collections? Es lo que básicamente yo estoy estableciendo. Es básicamente la forma en la cual nosotros tendríamos que medir ese tipo de aspectos. Ahora, nuevamente, para términos académicos, vamos a ver justamente una relación, ciertamente, entre variables que deberían existir, o sea, entre alternativas, digamos, de inversión. En este caso vamos a tomar dos alternativas. Y para eso existe una medida en términos de ver dónde para nosotros se ajusta mejor, ¿cierto?, el tema de una inversión de uno o del otro. Pues en otras palabras, cuando hacemos una inversión en términos de un portafolio, o sea, en varios, digamos, instrumentos, lo que estamos esperando es de que uno compense al otro, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo tengo, por decirles, un stock A y un stock B, ambos stocks tienen la misma tasa de crecimiento y el mismo nivel de riesgo, el impacto de uno le va a afectar al otro. Entonces, si a uno le va mal, me voy a ir en los dos y voy a perder plata, ¿cierto? Pero en la medida que yo pueda balancear esto, es decir, que si este sube, si este baja y este sube, o si puedo, digamos, hacer lo contrario, entonces estoy balanceando. ¿A eso qué se llama? Se llama lo que hablamos hace un momento, los niveles de correlación que existen para poder medir justamente el impacto de los retornos. Para términos, digamos, prácticos, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, que nos ayuda justamente a poder medir este tipo, digamos, de impacto hacia lo que viene a ser el mercado. Entonces, este coeficiente de correlación, ¿no?, se necesita cierto tipo de información sobre los retornos, ¿no? Y en este caso voy a utilizar un ejemplo bien básico, ¿no?, donde vamos a utilizar retornos de cambios en los precios, ¿no?, de dos acciones a lo largo de un mismo periodo de tiempo. Y estos retornos se van a calcular entre la diferencia entre los precios de cierre de la acción y a lo largo básicamente de un par de días. Creo que eran 2 días en términos de lo que significaba justamente el ejemplo, ¿no? Entonces, esta es básicamente la situación que tenemos. Tenemos retornos de las acciones X y lo que significa la acción Y. Y aquí vemos 5 periodos y tenemos básicamente el movimiento que tenemos en términos de las acciones, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es poder medir lo que significa nuestra relación de correlación, ¿cierto? Ahora, ustedes, chicos, en el Excel tienen la posibilidad de utilizar la fórmula de correlación, ¿cierto? Y con eso ya prácticamente pueden medir cuál es el nivel de correlación que tienen básicamente estas dos, digamos, acciones, ¿ok? Yo quiero, más que, digamos, utilizar solamente el Excel, lo pueden hacer, lo pueden comprobar ustedes. Les voy a mostrar muy rápidamente, no les voy a pedir esto en el examen que lo puedan desarrollar, ya porque no tiene sentido, pero sí es importante que ustedes comprendan de dónde sale todo este tipo de información. Y obviamente lo van a tener ustedes en su presentación. Pero lo primero que tenemos que hacer es calcular la media, ¿no? Entonces, encontrar el promedio, la media de los conjuntos de retornos de acciones, sumándolos y dividiéndolos entre el número de días, ¿cierto? Saco la media, digamos, para cada uno de ellos. Ya lo puedo hacer nuevamente, como saben, en términos del Excel, y saco justamente la media, sumo las variables, en este caso, fíjense, sumo 0,9 más 1,3, saco, digamos, el promedio, ¿cierto? Eso es básicamente lo que toca hacer. Luego tengo que calcular la covarianza, que es la representación, la relación entre las dos variables, en este caso, el movimiento, ¿cierto? Y entonces, estas básicamente, lo que van a medir básicamente es el impacto de cómo una se mueve en relación a la otra. Entonces, yo voy a medir básicamente la covarianza entre lo que significa una y otra, ¿cierto?, variable, en relación a la media. Entonces, básicamente lo que hacemos, nuevamente existe también la forma de poder calcularlos en el Excel. Ahora, una vez que tengo la covarianza, tengo que determinar la varianza, ¿cierto? Tengo que ver cuánto básicamente se mueve, digamos, para cada acción y el impacto del valor de cada una de ellas en términos de la relación de cada uno de estos stocks en términos de lo que viene a ser el mercado. Entonces, la varianza es básicamente esta relación sobre lo que viene a ser mi media al cuadrado para poder sacar, digamos, la desviación estándar, que como sabemos, la desviación estándar se calcula sobre el valor, digamos, de la varianza con la raíz cuadrada, ¿cierto? Y podemos obtener lo que significa nuestra desviación estándar. Pero, ¿qué es la correlación? La correlación es el coeficiente que expresa básicamente una
un impacto en términos de las dos variables, ¿no? En términos de lo que significa el movimiento de cada una de ellas. Es básicamente lo que nos estamos viendo a través de la correlación. Nuevamente, Pearson solamente nos permite hacer un cálculo para dos variables. Pero cuando ustedes tienen ya una matriz de correlación, básicamente la pintan y ponen core, y pintan el espacio y les va a calcular básicamente la matriz de correlación para todas las variables que ustedes estén dispuestos, digamos, a manejar. Pero el principio básico de todo esto, chicos, es el tema de lo que significa el supuesto de la relación que puedan existir entre dos variables. Pero ¿por qué esto es importante, ya que lo entendamos? Y fíjense que el valor de correlación aquí nos ha salido 0.5 y el rango en el cual nos medimos con la relación, como ustedes saben, va desde menos 1 a 1, ¿cierto? Entonces, en la medida que nos acerquemos justamente al 1, estamos viendo que existe una correlación positiva. ¿Eso qué significa? De que en la medida, básicamente, que uno sube, el otro también va a subir. Si nos aproximamos más hacia el lado negativo, significa que si uno sube, el otro va a bajar. ¿Por qué eso es importante desde el punto de vista de las decisiones, digamos, en términos de cualquier tipo de inversión, llamaremos así? Porque, claro, lo que yo voy a buscar, chicos, es esto. Yo quiero que si existe una correlación, si no existe una correlación perfecta entre ambos, digamos, en este caso, entre ambas variables, entonces voy a poder de alguna forma disminuir el retorno, pero disminuir a la vez el nivel de riesgo. Entonces, claro, como ustedes pueden ver aquí, en este primer escenario del valor E, tengo una tendencia, digamos, de esta naturaleza, pero si esto yo lo acomodo acá, estoy de alguna forma, ¿no?, suavizando lo que significa mi impacto sobre el portafolio que estoy manejando. Entonces, ese es justamente el impacto o la importancia de poder manejar, digamos, un cálculo de una correlación. Y por eso es que a mí me interesa ver realmente cuán correlacionadas están las variables, porque hoy en este caso, cuán correlacionadas estarían las inversiones que yo tengo, ¿no?, para ver si realmente si yo puedo acomodar ese tipo de inversiones y ver realmente hasta qué punto puedo suavizar, disminuir sí mi riesgo, pero sé que también va a disminuir el retorno, pero no tanto como si estuviera disminuyendo en el caso, digamos, si hiciera una relación justamente específica de cada uno de estos instrumentos de inversión. No sé si hasta aquí estamos claros, chicos. ¿Alguna pregunta? Dale. No puedes. Go, mamita. Seguramente eso es algo que ustedes han debido ver ya en estadística, ¿no? El cociente de Pearson, y han debido hacer cálculos de correlación. Es una aplicación definitivamente en términos de la parte estadística. Una pregunta, ¿ustedes en estadística han utilizado el R o han utilizado el Python? ¿Cuál han utilizado? El R. Sí. El R, profe. El R. Ok, entonces han utilizado el R, que es el R, entonces han debido hacer aplicaciones de esto, ¿no? No. No. ¿Sabe lo que ha pasado, Okay. profe? Bueno, pero si sabe manejar el R, chicos, ¿ya? O cualquier programa estadístico, pueden utilizar el Stata, pueden utilizar hay un montón, digamos, de software, ¿ya? Pero al final, para eso nos sirve la correlación, para poder ver justamente hasta qué punto se manejan y qué impacto tiene una variable. Bien, estamos ya para punto de cerrar la clase, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer en este momento, chicos, es voy a parar ya la clase, porque lo que vamos a hacer en la próxima sesión, vamos a hacer un ejemplo sobre la base que teníamos anteriormente de las diferentes inversiones. Vamos a ver cómo manejaríamos un portafolio, y ahí ese portafolio, qué impacto tendría en relación a la decisión, digamos, individualizada que habíamos hecho anteriormente. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, entonces estaríamos cerrando la clase el día de hoy. ¿Sí, Adrián? ¿Será posible si podemos hacer ejemplos con, Aplicación o sea, boliviana. con activos en tiempo real? Tipo tomar datos de Yahoo Finance y comparar y ver. Podemos hacer, y de hecho puede ser algo interesante. Lo que puedo hacer es, inicialmente lo que haríamos sería, vamos a agarrar, primero entenderemos cómo se hace,
Sí. Y luego podemos ya, yo les puedo pedir de que ustedes puedan entrar a alguna plataforma y puedan sacar, digamos, datos y calculemos, ¿no? Y veamos a ver qué resultados podemos obtener. Ok, profesor. La comparación. Excelente idea. Pero antes de eso, entenderemos bien cómo tendríamos que hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Eso nomás. Perfecto, chicos. Entonces, si no hay más dudas, nos estaríamos viendo, no nos veríamos el lunes, porque entiendo que es feriado allá en Bolivia. Entonces, nos estaríamos viendo de aquí a una Wednesday. semana exactamente, que sería el próximo miércoles. El próximo lunes. Sí. De acá en una semana. Sí. De aquí al siguiente Sí. mes Profe. también vuelve. ¿Sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, entonces que tengan un excelente fin de semana, pásenla bien en su carnaval y cuídense y nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Vamos Gracias, al chicos. curso. Sí, Luis, dígame. Sí. Profe, el miércoles igual es feriado. ¿Qué? Como el ¿El miércoles es ceniza. Ajá. No. Es No. feriado, pero eso yo no lo tengo en la... En la U, si no me Feriado equivoco. para los taricheños. Puede Feriado para haber. los taricheños. A ver, si alguien me ayuda con eso, porque Feriado yo para los entendería que taricheños, no. chicos. Sí, hermana, ¿qué será? Pero si es feriado, es feriado. Pues. No sé. A ver, ustedes, chicos, ustedes deben tener... No es feriado, Yo estoy no es ahorita feriado. buscando acá. Qué loquito, esto te vas a sacar. No es feriado, es mamá. Sí, hermano. Que pongamos bien de acuerdo, porque no quisiera que digamos, venir a clases y que nadie de ustedes Grave. venga, ¿vale? Y segundo, No, Este, te vas a molestar. que no tengamos clases cuando en realidad deberíamos tener clases, pero ahorita lo vemos. Es un fallo. Feriado para la madre. Calendario. Feriado para los taricheños. Es para que te recojas de la matnera. Pero ya te vas a molestar. Estás de huevos. Le llama a Marian, ¿es feriado? ¿Qué? La Marian ya está en su feriado. La Marian ya está en feriado. Porque pueden ver, chicos, esta es la información que yo tengo disponible. Así que ustedes me corrigen. Yo lo que tengo es lunes y martes feriado. Sí. Miércoles no dice nada. Tenemos presentación de Diosito ese día. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Estoy cago. Entonces es el 1.26, sí. Creo que sí, profe, pero en todo caso, por lo que tengo entendido, como es universidad católica, a veces, o sea, suelen dar feriado, pero me imagino que Mariana nos mandará un comunicado en caso de ser así, porque la católica creo que no tiene. No tiene, ¿no? Sí, pero no, yo confío mucho en este...